anunciamos, esta es la temática que vamos a estar platicando en los 45 minutos que nos restan, ¿verdad? Principios fundamentales de la misión es el tema número 14 y está muy íntimamente ligado con los temas previos, ¿verdad? Que se acuerda usted que analizamos y estudiamos los 4 viajes a misioneros del apóstol Pablo, y el próximo tema, el tema número 15, es un tema que se llama el objetivo de la misión. Hemos invitado a un hermano, un siervo, amigo muy cercano a nosotros, que tiene mucha experiencia en el campo, así que le invito, y este tema de hoy está muy conectado con el tema 15, así que por favor no se lo pierda, ¿verdad? Haga su tiempo para poder adentrarse en este contenido. Ok, entonces, tema número 14, ¿verdad? Los principios fundamentales de la misión. Y básicamente se trata de esto. Esta diapositiva nos habla o nos deja ver mucho en esencia de cuál es el enfoque de esta temática, ¿verdad? Y nos habla de, tal como escribimos acá, la estatura de Pablo como apóstol ensombrece el hecho de que él no trabajó individualmente, ¿verdad? Cada vez que nos acercamos a las cartas paulinas, ¿verdad? Nos damos cuenta, es que la verdad que Pablo fue un gran hombre, extraordinario hombre. Imagínense que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y él participó directa o indirectamente en más o menos 16 libros, ¿verdad? No solo los que él escribió, también recuerde usted que Lucas fue discípulo de Pablo, es decir, que Pablo tuvo una participación indirecta en el Evangelio de Lucas, en Hechos de los Apóstoles. Si a esto le sumamos los 14 libros más o menos que él puede haber escrito, si incluíamos Hebreos, nos damos cuenta que él escribió más del 50% del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo. Definitivamente un hombre de Dios, era el perito arquitecto de la iglesia. Pero, hermano, definitivamente debemos de considerar que Pablo no trabajó solo, tal como lo dice acá, sino que hubo un grupo de obreros muy importantes que lo acompañaron. Este grupo, al cual llamaremos en este tema equipo misionero, funcionó conjuntamente para alcanzar la meta de evangelización y el establecimiento de nuevas iglesias. Y entonces, a partir de Hechos capítulo 13, vamos a leerlo, pero recuerde usted el tema de los 4 viajes misioneros del apóstol Pablo, y a partir de Hechos capítulo 13 hasta Hechos capítulo 28, ¿verdad? Cuando termina el libro, ahí se suscitaron los 4 viajes misioneros de Pablo, es decir, aquí estaban arrancando. Ahí si no recuerda usted o quizá no recibió esa temática, le invito a que investigue los temas previos, de tal manera de poder investigar y empaparse de qué pasó en cada uno de estos viajes misioneros, ¿verdad? Así que Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 5 en la Reina Valera, habla de esta manera. Amén. ¿Me acompaña usted a leer, hermano, por favor? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos, familiar de Bernabé y conocido de Pedro en su juventud, de ayudante. Ok, entonces, básicamente aquí vemos el despegue digamos, de la misión que el Señor encomendó a Pablo. Y para esto, ¿verdad? Desde un inicio vemos cómo el Espíritu Santo, los hermanos juntos en la iglesia, imagínenselos ustedes por un momento, los hermanos orando, ayunando en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Pensando cuál era el siguiente paso para el desarrollo de la iglesia que apenas estaba comenzando. Recuerda usted que en Hechos capítulo 2 fueron las primeras reuniones de la iglesia, y aquí esa gente, en verdad que orando y ayunando, ahí
en ese tiempo fue propicio para que el Señor llamara a Bernabé, llamara a Saulo, inclusive llamara a Juan Marcos también, ¿verdad? De tal manera de que los tres en conjunto, Juan Marcos, pues fue el que escribió el Evangelio de Marcos, es decir, que la verdad es que era un equipo de élite que el Señor estaba tomando para poder desarrollar la misión, ¿verdad? Entonces, básicamente era el equipo misionero inicial. Pero esto definitivamente con el tiempo se fue agrandando, se fue acuerpando de muchos más obreros, ¿verdad? De tal manera de alcanzar aún más pueblo, más comunidades. Recuerde usted el poder de la unidad dentro del escenario espiritual ministerial. Uno hace huir a 1,000, dos hace huir a 10,000. Entonces exponencialmente podemos crecer mucho más. Exponencialmente yo puedo alcanzar a 1,000, pero si me uno con mi esposa alcanzo a 10,000, y si encima se nos une un tercer hermano, un cuarto hermano, un quinto hermano, definitivamente podemos alcanzar muchísimo más, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, el liderazgo del equipo original, tal como usted lo leyó, estaba compuesto por Bernabé y Pablo. Para el segundo viaje misionero, ahorita no quiero hablar qué pasó en Hechos 15, ahí lo puede leer usted, pero básicamente para el segundo viaje misionero, el liderazgo del equipo misionero fue compartido con Silas, es decir, Pablo, Bernabé ya se fue con Juan Marcos para otra área, y Pablo se fue con Silas a otra área. Y en Listra, Pablo le reclutó a un piadoso creyente llamado Timoteo. Imagínense cómo iba creciendo el equipo. Ya estaba Pablo, estaba Silas, estaba Timoteo, Bernabé y Juan Marcos por otra área, y encima se cree que Lucas se unió a ello en Troas. Es decir, que el grupo se comenzó a poner muchísimo más grande, ¿verdad? Y mucho más, con muchísima más capacidad, ¿verdad? Porque cada quien de ellos tenía distinta capacidad, y un poco de eso se trata toda esta temática. Por doquiera que fueron, atrajeron a convertidos y que se mostraron deseosos de unirse al equipo misionero e impactaron la comunidad que visitaron, tal como comentaron algunos judíos en Tesalónica. Mire este comentario que hacen estos judíos de Tesalónica en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 narra que Pablo visitó 3 comunidades, visitó Tesalónica al inicio, visitó a Berea en medio del capítulo 17 y al final visitó Atenas, pero tan solo en el capítulo 17 surgió este comentario que a mí en verdad me desafía mucho. Imagínense de gente inconversa que digan, ya vienen estos a esta comunidad, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Es decir, que ellos tenían un testimonio con ellos poderoso, y eso que la misión había comenzado en Hechos 13, ¿verdad? Es decir, que aquí la misión no se había desarrollado en toda su potencia, y ellos ya tenían esa capacidad del Espíritu Santo para trastornar el mundo entero. Entonces, esta temática se centra en poder resaltar el apoyo. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cómo extraordinarios hombres y mujeres durante la vida ministerial de Pablo, un apoyo quizá infravalorado por la cristiandad, porque si yo les digo, vamos a platicar de Epafrodito, alguien dirá, ni siquiera sabía que aparecía en la Biblia, y él fue alguien muy importante en la vida ministerial de Pablo, entre otros, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, estos personajes han sido un poco infravalorados por la cristiandad en general, pero muy importantes fueron ellos para la trascendencia del ministerio apostólico de Pablo, ¿verdad? Tan solo considerando el cierre de Pablo a la carta de los Romanos en el capítulo 16, se evidencian algunas personas, más de 36 personas desconocidas para nosotros, pero muy conocidas por Dios, que adoptaron en el desarrollo misionero, de los 4 viajes apostólicos de Pablo y en toda su operación ministerial. Entonces ellos, si usted lee Romanos 16, que es el último capítulo de Romanos, se va a dar cuenta que aparece Trifosa, por ejemplo. ¿Quién fue Trifosa? ¿Verdad? Bueno, Epafras, creo que hay otro que aparece por ahí. Personas tan desconocidas por nosotros, pero muy conocidas por Dios, ¿verdad? Tal manera que ellos aportaron en el desarrollo misionero. Y el tercer cheque me llama mucho la atención. No todas estas personas, los acompañantes de Pablo, fueron oradores, no todos fueron evangelistas, pero todos tuvieron un papel clave en el esfuerzo misionero, ¿verdad? Y a partir de acá queremos entrar de lleno ya
algunos principios acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Porque antes de poder analizar los principios fundamentales de la misión, uno de los más importantes también es este, ¿verdad? Acerca de los principios de los dones espirituales. Le invito los lunes a partir de las 7 de la noche, me parece, se está dando discipulado en hogares y se está... ayer nuestro amado pastor compartía acerca del don de milagros, ¿verdad? Estamos investigando, estudiando, inquiriendo en cuáles son los dones espirituales y más que nunca la iglesia lo necesita. Entonces, Romanos 12, 3 al 5 nos deja ver, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. En otras palabras, le está diciendo la palabra de Dios para todos. Me gusta cómo lo dice. Dice, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Esto es fundamental, ¿verdad? Aún a Pablo le fue dado un aguijón de tal manera que lo abofeteara, de tal manera que él no se engloriara más allá, ¿verdad? Y entonces, a mí me parece que esto en los equipos de trabajo ministeriales es clave. Considerar que nadie se crea mejor o más importante que los demás. Y dice aquí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, ¿cuántos miembros tenemos? No hicimos esa tarea, pero ¿cuántos miembros habrán en el cuerpo? Dice, aunque tenemos muchos miembros, no todos tienen la misma función, ¿verdad? Lo que puedo hacer con los ojos, no lo puedo hacer con los pies, ¿verdad? Lo que puedo hacer con el oído, no lo puedo hacer con mi mano izquierda, ¿verdad? Y entonces, cada quien tiene una función específica. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso puse este comentario, ¿verdad? A menor unidad en el cuerpo de Cristo, menor será la trascendencia de esa iglesia. Necesitamos considerar esto. Es que el hermano o la hermana no es como yo. Pues de eso se trata. No, el Señor no nos sacó como en serie, ¿verdad? Clonados, todos idénticos. No, el Señor a cada uno nos dio una dote especial, un don espiritual, de tal manera que todos aportemos en la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Y un poco complementando a esto, lee 1 Corintios 12. Amén. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es solo uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, porque la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Entonces aquí realmente todos tenemos una función diferente. La mía es muy diferente a la de mi esposo, la mía es diferente a la tuya, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tan importante, gracias, tan importante analizar este versículo 22, las que nos parecen más débiles. Ese hermanito, esa hermanita que la infravaloramos tanto, ¿verdad? Ay, ella como que el Señor no le dio ningún don, ¿verdad? Solo el don que es, dirá, Clara, le dieron a Don Chojo, a Don Josué, ¿verdad? No, todos hemos recibido algo tan importante y me gustó mucho ese equilibrio que nos pone aquí Pablo en 1 Corintios 12. Él mismo pone este equilibrio, ¿verdad? Recibido por el Espíritu Santo. Las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y esto tiene mucha relación con esta anécdota que estuve leyendo yo y me impactó tanto, bien corta, y nos deja ver eso, que las partes más débiles tienen mucho poder, porque dice, un pastor visitaba a una anciana que era parte de su congregación. Dicha anciana había estado inválida durante mucho tiempo. Lamento mucho haber llegado a esta hora, le dijo, pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Yo también, señor pastor, acabo de recorrer todo el pueblo. Entonces el pastor le dice, ¿cómo es posible? Usted no puede moverse de la cama. Ah, contestó la viejecita, mi alma no está atada a la cama. Y así
todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. Tal vez, escuche eso, tal vez esa hermana que era infravalorada, tal vez el trabajo en términos de impacto espiritual, ese tiempo que invertía en oración. Acuérdense aquel texto que dice en la Biblia, la oración del justo puede mucho. Y entonces tal vez el pastor estaba teniendo la gracia que estaba teniendo el alcance, el impacto en esa comunidad, porque detrás del pastor había una, como dice acá, una viejecita, una hermana poderosa en el Espíritu Santo que estaba orando por el pastor, que estaba orando por la comunidad, por los hermanos. Así que es importantísimo la tarea de cada quien, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a considerar, ya exactamente en la media hora que nos resta, queremos platicar acerca de esto, analizar un poco el equipo del apóstol Pablo, ¿verdad? Los principios fundamentales en la misión. Y usted ve aquí a 3 fotos, ¿verdad? La que está atrás de nosotros se ve, bueno, en la primera acá se ve servicio, tan importante, ¿verdad? Que haya en un equipo de trabajo. Se ve amor. Y aquí atrás de nosotros están unas manos, ahí agárrame mi mano, así se ve manos tomadas, así que nos deja ver tomados de la mano, que nos deja ver unidad, que nos deja de ver trabajo en equipo. Y entonces, tal como dice acá, principios fundamentales de la misión. A continuación, veremos un breve análisis del equipo misionero de Pablo. Personas de distintas culturas, pero con un mismo propósito en cuanto a la obra de Dios. Esto es vital. Todos tenemos un crecimiento, hemos tenido un crecimiento distinto, pero hemos sido formados de una manera distinta, pero es vital que tengamos un mismo propósito. Hechos capítulo 2 narra la unanimidad que había en el pueblo, un mismo pensamiento. Por eso es que pasaron, en 2 mensajes se convirtieron 8,000 personas. Imagínense usted del poder que había en ellos a través de la unidad. En la medida que haya unidad, en la medida que haya unidad, va a haber poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que lo necesitamos. Y entonces vamos a ver estos principios fundamentales de la misión y cómo los aplicaron en el quehacer misionero. Y entonces queremos comenzar con Bernabé. Se lo voy a presentar yo nada más en el título. ¿Quién fue Bernabé? Mire, tan importante que hayan estos hermanos en las congregaciones. Bernabé, alguien que integró a Pablo en el ministerio. Mire a qué persona integró Bernabé. No, la verdad es que no fue a cualquiera, ¿verdad? Nada más y nada menos que a Pablo. Lo integró en el ministerio y lo acompañó en el primer viaje misionero. Entonces, Hechos 11, 19, 26 en la Nueva Traducción Viviente lee. Amén. Dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número de estos, gentiles creyeron que no se creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Y aquí, bueno, entonces imagínense usted por un momento, aquí Bernabé fue enviado, ¿verdad?, a Antioquía, e inmediatamente él se lee ahí lleno del Espíritu Santo, y una de las cosas que seguramente recibió por el Espíritu es ir a Tarso a buscar a Saulo. Recuerde usted que aquí estamos en Hechos capítulo 11. Saulo apenas se había convertido 2 capítulos, es decir, era un recién convertido. Pero, ahí hay un pero, ¿verdad? Era recién convertido, pero él ya tenía todo un bagaje del tiempo que estuvo a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Es decir, solo le cambiaron el chip o le arreglaron, ¿verdad? Hicieron un ajuste doctrinal en Pablo, pero Pablo ya tenía dentro todo un bagaje, un contenido bíblico, doctrinal muy fuerte, a tal punto que Bernabé dice, siguió a Tarso para buscar a Saulo, ¿verdad? Y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía, a la iglesia.
Y los dos, mire, se quedaron ahí con la iglesia todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes les llamaron cristianos. Entonces, es importantísimo. No quisiéramos tomar muchísimo tiempo en cada uno de los personajes porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que queremos entresacar acá, además de lo impresionante de Bernabé, cómo fue influenciado por el Espíritu Santo a involucrar a Pablo, me parece esto vital, ¿verdad? Nosotros necesitamos integrar gente, ¿verdad? Somos edificadores, somos integradores de gente que trabaje, pero usted y yo que hemos sido integrados, yo cuando me ponía a leer esto, me recordaba, estamos en el 2020, me recordaba el año 2005, cuando el hermano Pastor Elvis y Pastora Sarita, que no sé si nos están viendo, pero les mando un saludo, y yo tenía más o menos como, ay Dios, como 20, sí, más o menos como 23, 24 años, y me hicieron, yo en mi vida había predicado, y me hicieron una invitación para que liderara jóvenes en el 2005, nunca había predicado. Que el Señor los bendiga, y aquí públicamente los bendigo por pues dejarse usar, por confiar por el Señor, por confiar en mi persona, de tal manera que aquí pues el Señor nos tiene tiempo después todavía pues firmes, pues trabajando para el Señor. Pero tan importante es verlo de las dos perspectivas: integrar gente, pero nosotros dejarnos integrar. Porque imagínense, hermana, ¿quieres servir? No, hermano, tal vez el otro año. Hermana, ya viene el Señor, trabaje algo para el Señor. No, hermano, quizá el otro año. No, hermanos, involucrémonos en la tarea. Hay gente que nos está constantemente involucrando, pensando en nosotros. Siempre con el hermano pastor estamos ahí al final de los años, ¿verdad? Ahí con mi amada, con un grupo de hermanos, orándole al Señor, pidiendo ser guiados para ver con quienes vamos a contar el próximo año, ¿verdad? Así que es tan importante contar con esta gente tipo Bernabé en el ministerio. Pero queremos avanzar, ¿verdad? Por razones del tiempo. Rapidísimo, Timoteo, alguien tan conocido, pasó, imagínense ustedes, ser discípulo a ser colaborador, a ser hijo amado, a ser siervo. Es decir, hubo una evolución, ¿verdad? En Timoteo extraordinaria, y necesitamos que la gente que es involucrada evolucione, ¿verdad? Que la gente que es involucrada evolucione. Esto debe de ser vital. Y no voy a entrar a los contextos por razones del tiempo, pero en Hechos 16:1, vea el ascenso de Timoteo. Pablo después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, ¿verdad? Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, ¿verdad? Aquí vemos que nada más no, la verdad es que estaba en un buen crecimiento, estaba en sus primeras etapas, era un discípulo. Pero Romanos 16:21 ya Pablo lo toma, ¿verdad? Dentro del equipo ministerial, y ya dice Pablo, le saludan, Romanos 16:21, le saludan a los romanos Timoteo, mi colaborador. Ya no era solamente un discípulo, ya era un colaborador del apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, iba a hablar algo de Tercio, bien importante, porque ¿quién es una buena pregunta de examen? ¿Quién escribió Romanos? Si usted pone Pablo, pierde, porque quien que escribió la carta fue Tercio, ¿verdad? Pero Pablo la dictó, ¿verdad? Él fue un escriba. Entonces, 1 Corintios 4:15, mire, de discípulo, colaborador, no voy a leer todo eso, bueno, aunque sí por el contexto. 15 dice, 1 Corintios 4:15, nueva traducción viviente, pues aunque tuvieran 10 maestros, dice Pablo, que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Es decir, Pablo llegó a tal punto de crecer a tal nivel que él ejerció una paternidad extraordinaria sobre estas personas, específicamente sobre Timoteo, porque dice, así que le ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Es decir, ya no solo era discípulo, ahora colaborador, después Pablo lo tomaba como su fiel y amado hijo en el Señor. Y aún en Filipenses 1:1, cuando ellos escriben a Filipenses, ya dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es decir, qué emocionante esto. Es interesante, como dice el recuadro en naranja, que Pablo le haya dirigido la última carta que escribió. ¿Cuál fue la última carta que escribió Pablo? Fue Timoteo. Las primeras fueron a Tesalonicenses, ¿verdad? Y tan importante considerar
que más o menos, lo último que digo de Timoteo y avanzamos al siguiente, ellos estuvieron más o menos 20 años juntos. Si considero Hechos capítulo 16, que cabal aquí, que fue cuando fue encontrado Timoteo, más o menos esto sucedió en el 49 después de Cristo. La carta de segunda de Timoteo fue más o menos en el año 67 después de Cristo, es decir, estuvieron juntos casi que 20 años. Por eso es vital, hermano, que en verdad consideremos la casa del Señor como nuestra casa. Amén. Y ahí el Señor nos permita estar en el área de jóvenes, estar en el área de matrimonios y estar en el área de ancianos, ¿verdad? Es decir, que haya todo historial, ¿verdad? Dentro de casa. Avanzamos con Lucas. Amén. El médico amado y el fiel escriba. Segunda de Timoteo 4:9-11 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas, me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Mire tan solo esto. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Esta gente no es muy trascendente dentro de equipos ministeriales, que aman al mundo y se van. Están con nosotros un tiempito, trabajan un tiempito y se van. La verdad es que es bien triste porque dije trabaja con nosotros, no trabajan para nosotros, porque todos trabajamos para Dios, ¿verdad? Pero es importante involucrarnos y permanecer. Yo le decía a unos hermanos, ¿verdad? Qué bueno, le decía a un hermano que lo tengo aquí en mi mente su rostro, mi esposa ya sabe quién es. Yo le decía, qué bueno que estás trabajando con nosotros, que Dios te bendiga por lo que estás haciendo ahora, pero la clave de la operación ministerial, de servirle al Señor, no es servirle un día o un mes, es permanecer, seguir trabajando para el Señor, que pasen los años, que envejezcamos sirviéndole al Señor. Decía Pablo, yo me gozo con gastarme a mí mismo con tal de servirle al Señor. Entonces Demas se fue, amó al mundo y se fue, trabajó con Pablo, no sé cuánto tiempo, y se fue, y miren lo que Pablo escribió. Entonces Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Desde aquí hay una fidelidad que se necesita en gente, en el qué hacer ministerial, en el qué hacer misionero, gente fiel. Miren lo que dice acá Lucas. Solo se menciona 3 veces, es decir, el nombre Lucas solo se menciona 3 veces por su nombre en el Nuevo Testamento, pero era un médico griego muy culto. Imagínense ustedes, él escribió, influenciado por el apóstol Pablo, el Evangelio de Lucas, que a mí me gusta decir que escribió los hechos de Jesucristo, pero también escribió los hechos de los apóstoles, que narra los hechos del Espíritu Santo. Es gente que cuando los hombres de Dios están siendo usados, Dios mismo toma a alguien por el Espíritu y está fluyendo y sirviendo y trabajando, predicando, y está entrándole ahí. Hay alguien ahí tomando nota, porque ¿qué hubiera sido? Escuchen lo que le voy a preguntar. ¿Qué hubiera sido del mensaje de Pablo si no hubiera habido gente como Tercio escribiendo Romanos? Si no hubiera habido gente como Lucas escribiendo el Evangelio de Lucas escribiendo Hechos de los Apóstoles, ¿qué hubiera pasado? No sé dónde estuvieran esos escritos, tal vez no estuvieran. Entonces es importante, hermano, que consideremos eso. En el momento de la impartición, cuando el siervo de Dios está siendo usado, por favor, estemos pendientes, seamos escribas, escribamos. No. Bueno, ahora ya no estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero yo espero que hayan hermanos ahí escribiendo, anotando los remas. ¡Ay, qué lindo está esto! Y está esto, de tal manera que uno pueda tener ese apoyo ministerial tan importante. Vamos a continuar por razones del tiempo. Ahí ustedes lo pueden seguir leyendo en casa el tema, ¿verdad? Igualmente esto queda grabado, le puede poner pausa y leer así despacito todo lo demás. Queremos avanzar con Tito, alguien con el mismo espíritu que Pablo. Mire qué lindo, ¿verdad? Ya vimos la influencia de Bernabé, la influencia de Timoteo, la influencia de Lucas. Ahora mire esta gente tan necesaria en los equipos ministeriales. Tito. Pablo mismo dice alguien con el mismo espíritu que Pablo, ¿verdad? Dice 2 Corintios 12, 16 al 18, Biblia de las Américas, dice, pero en todo caso, yo no os fui carga, de Pablo escribiéndole a los Corintios, no obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que he enviado? A Tito, mire lo que dice Pablo de Tito, a Tito le rogué que fuera.
y con él envié al hermano. Este hermano aquí es un misterio, ¿verdad? Porque no dice a quién, pero definitivamente ellos ya sabían a quién, ¿verdad? Porque pues llegó Tito con él. ¿Acaso tuvo Tito ventaja de vosotros? Y mire la última pregunta que hace en el versículo 18. No nos hemos conducido nosotros, es decir, Pablo está diciendo, no Tito se ha conducido en el mismo espíritu que yo y ha seguido mis mismas pisadas. Cuando vemos en el contexto del griego, ¿verdad? Esa frase, el mismo espíritu, nos deja ver que es la misma actitud, el mismo sentir, ¿verdad? Esa confianza ministerial que debe de haber dentro de equipos de trabajo, de decir, no importa si va hermano Josué, no importa si va hermana Claudia, los dos llevan la misma actitud, llevan el mismo espíritu, llevan el mismo sentir. Eso necesitamos. Digamos, a mí me gusta pensar que, aprovechar un ejemplito así bien rápido. A nosotros nos gusta ver a veces básquetbol juntos, ¿verdad? Y ahí en básquetbol está el MVP, el jugador estrella de la temporada, ¿verdad? En los equipos de trabajo ministeriales no hay jugadores estrella, la única estrella es el Señor, ¿verdad? Y entonces, pero necesitamos gente, ¿verdad? Digo esto porque alguien no lo puede hacer todo, ¿verdad? Se va a desgastar, no va a tener la capacidad. Por eso es que es importante lo que decíamos hace un momento, el poder o la trascendencia de la unidad. Uno a subir a 1000, 2 a 10,000, como que el Señor diciéndonos o recomendándonos, trabajen en equipo. Lo que el Señor le dio a Claudia es distinto a lo mío. Sin embargo, los dos tenemos la misma actitud. ¿Cuál es la misma actitud? La misma humildad o la misma, el mismo reconocimiento de darle la gloria a Dios en todo, ¿verdad? Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, para nadie más, ¿verdad? Ahí usted puede encontrar ahí un trasfondo, un contexto histórico acerca de Tito, ¿verdad? Que no nos queda tiempo, ¿verdad? Pero ahí ve usted más o menos algo muy esencial de quién fue Tito, ¿verdad? Nos vamos con alguien importante. Amén, Febe, el servicio de una brillante mujer. En Romanos 16, 1, 2, en Nueva Traducción Viviente, pueden ver que podemos leer, más bien dicho, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa, sierva de la iglesia en Cencrea, vecindad de Corinto. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para nosotros, especialmente para mí. En la iglesia primitiva, las siervas cuidaban de los enfermos, a los pobres, a los extranjeros y quienes estuvieran en la prisión. También se encargaban de instruir a otras mujeres y a los hijos. Febe tuvo la gran responsabilidad de entregar esta carta, entiéndase Romanos, a la iglesia de Roma. Yo quisiera pues que podamos enfocarnos en Febe en este momento, ¿verdad? Más que todo hablarle a las hermanas que muchas veces creen que no hacen mucho, ¿verdad? Dentro de la obra del Señor, pero todos somos iguales, ¿verdad, hermanos? Y delante del Señor también nuestro servicio es importante para el Señor, ¿verdad? Entonces, y aquí veamos que Febe fue una mujer, una sierva, dice ahí, que cuidaba, ¿verdad?, a los enfermos y que se encargaba, dice, de instruir a otras mujeres. Entonces, nuestro papel dentro de la iglesia es muy importante porque nosotras también somos encargadas de poder instruir a otras hermanas, ¿verdad? Tal vez unas que jovencitas, ahí dice a los hijos también. Entonces, realmente somos importantes para el cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien dicho. La verdad es que dos cositas nada más a resaltar en lo que decía mi esposa. Nuevamente, Pablo, si Febe no hubiera estado en el equipo, no sé cómo hubiera hecho Pablo para enviar la carta, ¿verdad? La escogió a ella por una razón, primero. Y segundo es, mujeres, no se infravaloren. Lo que la mujer puede hacer es distinto al hombre. La mujer tiene una capacidad fuerte. Yo la verdad es que siempre le digo a las mujeres, las desafío,
no se infravaloren, no piensen que solo el hombre puede tener un ministerio primario, ¿verdad? Quizá el apostólico es el que habría que analizar, pero de ahí, digamos, el profético, evangelístico, pastoral y magistral lo pueden ejercer sin ningún problema. Créanle al Señor, créanse a ustedes mismas, ¿verdad? Y estamos en un ministerio, estamos en un país que para la gloria de Dios se le ha dado la importancia a la mujer. La mujer tiene la capacidad de poder enseñar, aún en las congregaciones. Recuerda usted ahí en las cartas paulinas, ¿verdad? Por el contexto histórico se les decía a las mujeres no se les permitía enseñar en las iglesias, es decir, ellas podían enseñar en su casa. Pero ahora a las mujeres se les da ese reconocimiento, considerando que dice la Biblia que para Dios ya no hay hombre o mujer, ya no hay esclavo o libre, ya no hay judío o griego. El Señor abolió toda pared, ¿verdad? Para el Señor somos uno solo, pero a la mujer ha dotado de características esenciales que no tiene el hombre. Esa sensibilidad, ¿verdad? Para poder hacer la obra, ese servicio, ese amor, amén, ¿verdad? Quieren que les revele una verdad de Disney, como Disney no nos está viendo, ¿verdad? Y todos están cerrados ahorita. Yo fui a una escuela que se llamaba escuela, nos enseñaron a cómo la calidad del servicio que tiene Disney. Es una calidad extraordinaria. Han desarrollado tesis de la calidad del servicio y ahí nos revelaron que Mickey Mouse, escuchen, atentos, les voy a arruinar su infancia. Cuando a alguien lo visten de Mickey Mouse en Disney, escogen mamás, solo mamás, porque nadie, ningún hombre tiene la capacidad de abrazar a un chiquitillo como una mamá. Entonces escogen mamás para que se disfracen de Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces es decir que la mujer tiene una capacidad extraordinaria, necesitamos explotarla. Los equipos, termino con esto, los equipos ministeriales necesitan mujeres de Dios, mujeres sensibles a la voz de Dios, mujeres que repliquen, que le crean al Señor, que se levanten con autoridad, que prediquen, que profeticen, que hagan estragos en el mundo espiritual, que tengan dones espirituales, ¿verdad? Dones de sanidad, y los 18 que hemos estado estudiando. Ok, avancemos. Priscila y Aquila, colaboradores eficaces. Mire, esto es algo que también necesitamos en los equipos ministeriales, sobre todo en misiones. Colaboradores eficaces en la replicación de la doctrina. Miren lo que pasa con Aquila y Priscila. Romanos 16:4. Esa es salutación, es saludo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Miren lo que hicieron estas personas. Expusieron su vida por el apóstol Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, porque fueron de mucha ayuda. Pero mire, ¿por qué digo yo que deben de ser eficaces en la replicación de la doctrina? Porque en Hechos capítulo 18, 24 al 26, hay una historia breve que nos deja ver algo muy importante. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Es decir, alguien que manejaba las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Nosotros conocemos 7 bautismos, ese es otro tema, pero Apolos entendía solo el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento. Y entonces él comenzó a hablar de esto con denuedo, con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más correctamente el camino del Señor. Tan lindo, como me gustó esto, porque no lo avergonzaron, se lo llevaron aparte y ahí le sacaron un pizarrón y le comenzaron, mira, pues es que no solo está el bautismo de arrepentimiento, está el bautismo en agua, está el bautismo en Espíritu Santo, está el bautismo en fuego, está en el bautismo en el cuerpo, está en el bautismo en el cuerpo, está el bautismo en el Cordero, está el bautismo en el Padre. Entonces hay toda la doctrina de los bautismos. Entonces es tan importante, necesitamos gente que replique adecuadamente la doctrina. No se lo sepa, porque la verdad es que cuesta aprenderse las cosas de memoria, pero por lo menos siempre me gusta cuando doy un tema doctrinal, les insto, manejemos por lo menos
el punto, la base, la esencia del punto doctrinal, ¿verdad? Está importante. Vamos a estar yendo en lo que el Señor nos permita en misiones en este tiempo a otras comunidades. El anhelo es levantar discipulados en otros lugares y decirle, hermana Claudia, tú te quedas acá, hermana X, usted allá, hermano Y, usted se queda en esta comunidad, todo replicando la doctrina adecuadamente. Amén. Necesitamos gente que en verdad intencionalmente coma doctrina bíblica, ¿verdad? Doctrina bíblica. La verdad es que no vamos a ondear la bandera de ningún ministerio, sino vamos para poder predicar la doctrina de Cristo, ¿verdad? Que es la que está en la Biblia. Ok, entonces ya no vamos a hablar de Tíquico por razones finales, por salones finales, por temas del tiempo, pero era un fiel ayudante y delegado en Éfeso, ¿verdad? Básicamente fue alguien fiel a Pablo, un delegado, de hecho él, tal como lo ve en Efesios capítulo 6, en los versículos finales, él, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo se los va a hacer saber Tíquico, es decir, es alguien que estaba realmente apegado al apóstol Pablo, tanto que sabía lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Necesitamos gente fiel, gente cercana, me gusta esta palabra. No hay, nos vemos en la iglesia, no, necesitamos estar cerca, estrechemos lazos, sobre todo en este tiempo. Ok, entonces quisiéramos ya ir concluyendo, ¿verdad? Y hablar acerca de esto solo para más o menos dar una apertura acá para que ustedes sigan investigando un poquito más acerca de estos personajes. Amén. Tiempo hace falta para hablar de otros compañeros de Pablo, tales como Epafrodito de Filipos, Epafras de Colosas, Lidia de Filipos, Trifena, Trifosa y Persida. Trabajan duro por el Señor. Ninfa de Colosa acoge a la iglesia en su casa. Qué nombre, ¿verdad? Yo espero que de aquí nos saquen nombres para los próximos hijos, ¿verdad? Les presento a Trifena y a Epafrodito, ¿verdad? Qué nombres. Pero fueron personas claves en distintos territorios, ¿verdad? Me gusta lo que dice de Trifena, Trifosa y Pérsida en Romanos 12. Dice Pablo, ellas trabajan duro por el Señor. Es decir, que no hay más o menos, ahí van sirviendo, a veces quieren, a veces no. Hermanas que recorrían la mía extra, hermanas que sin necesidad a mí como me gusta trabajar con hermanos así en el equipo de misiones. Yo bendigo a los hermanos de misiones. Amén. Tenemos a 3 grupos, en cada grupo hay un coordinador y cada vez que nos reunimos hay un desborde del servicio. Amén. Extraordinario, ¿verdad? Gente que en verdad trabaja duro por el Señor, ni estamos pidiendo algo y quizá y ya lo están haciendo porque todo lo hacemos para el Señor. Así y si ellos han sentido hacer algo para el Señor, lo hacen. Por ejemplo, estamos dando bolsas de víveres y una hermanita ahí muy amada nos llevó ahí unas hojitas, como ahí saluda a mi esposa, a Michelle, le mandamos un saludo. Le metimos unas hojitas ahí con una esencia, con un mensaje muy extraordinario en las bolsas de víveres, porque ella lo sintió del Señor. Es decir, necesitamos gente que sienta, gente que sea sensible a la voz de Dios. Amén. Que se deje usar de tal manera que nosotros como equipo impactemos más. Ese es el anhelo. Entonces queremos cerrar ya para orar. Con esta la última diapositiva y el último mensaje. Y entonces Mateo 16:24 deja ver esto, ese ánimo que nos da el Señor, no que el Señor nos anima hoy a que tomemos la cruz. Y me gusta mucho lo que el Señor nos dio para escribir acá. Es tiempo de salir del papel de observador para convertirte en participante activo en la edificación del cuerpo de Cristo. Y específicamente digo para todos, ¿verdad? Tanto para los que somos participantes, que sigamos participando, pero para aquellos que aún no sirven en la iglesia, ¿verdad? En la nuestra, en todas las iglesias a nivel del mundo, si no estamos aportando nuestro granito de arena, lo que el Señor, el talento que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, lo consideremos. No es tiempo, más que nunca, no es tiempo de ser observadores, de estar tocándole la puerta al Señor, orando, estarle tocando también la puerta a los líderes, al pastor, decirle, hermano, yo estoy al servicio del Señor y de usted, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Y tal como dice acá en el cierre, el libro de las obras continúa escribiéndose.
añadamos escritos a nuestro favor. El libro de Jueces habla de 13 hombres, ¿verdad? Y en algunos hombres apenas hubieron escritos porque no hicieron casi nada. Yo me pongo a pensar que cuando nos presentemos al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10 dice que nos vamos a presentar todos a dar cuenta de nuestras obras, no de nuestra fe, porque nuestra fe ya nos llevó ahí, pero lo que va a ser evaluado es nuestra fe, porque la fe, Santiago dice que nos debe de impulsar a obras. Si nuestra fe no me está impulsando a hacer obras, algo malo hay en nuestra fe. Y entonces, hermano, yo en el nombre de Jesús, yo le insto a todos a que trabajemos, hermano, como que hoy en la noche, como que mañana vamos a rendir cuentas, y si mañana rindo cuentas, hoy voy a desgastar mi vida, voy a desgastar todos los recursos que Dios me ha dado en todo sentido, de tal manera de hacer obras para el Señor, trabajar duro para el Señor, de tal manera que cuando nos presentemos en este tribunal, y bueno, vamos a hablar de la hermana Claudia, haya toda una serie de escritos a su favor y no haya solo una oración gramatical, ¿verdad? Y la hermana hizo esto el 5 de enero de 2007. Y esa fue su última obra. No puede ser, ¿verdad? Bueno, oremos porque ya nos llegó el tiempo, pero la verdad es que nos gozamos mucho de haber estado con ustedes, ¿verdad? Así que de mi casa les bendecimos. A los hermanos de misiones, nos vemos mañana en la iglesia de 10 a 11 para, como decía mi esposa, recolectar víveres. A partir de las 11 nos vamos a distribuirlos, ¿verdad? Y sigamos haciendo la obra del Señor. Amén. 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 Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Padre bendito. En esta noche te suplicamos, Padre bendito, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Padre, que esta palabra pueda llegar tan profundo a nuestro corazón, Señor. Despiértanos, Padre bendito, despierta a muchos que hemos sido tal vez observadores, Padre. Despiértanos, Padre. Por favor, en esta noche te suplicamos, Señor, que actives en nosotros el deseo de poder ayudar a los demás, Señor, de poder trabajar, Señor Jesús, para ti. Amén. Padre, permítenos ser personas diligentes, personas, Señor Jesús, que amemos servirte, Padre, en el nombre de Jesús. Despierta a aquellos que han estado durmiendo, Señor, por favor, Padre, y pon en sus corazones, Señor Jesús, el querer hacer cosas especiales para ti, Señor, no para el hombre, sino para ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los hermanos que están y los que nos van a lograr ver, Señor. Bendice a cada uno y bendice sus casas, Padre bendito. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre celestial. Te amamos a ti, Señor. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga.